Ero España es una de las mayores empresas de alimentación y nutrición infantil del país. Fabrica, almacena y comercializa una amplia gama de productos alimenticios. Están presentes en los 5 continentes y su expansión continúa bajo la dirección de la 4ª generación de la familia. Mantienen un firme compromiso con el desarrollo sostenible en sus 3 vectores: social, ambiental y económico. Esto se demuestra a lo largo de su trayectoria empresarial con la implantación de certificaciones de gestión de calidad ISO 9001, de medio ambiente ISO 14001 y reglamento EMAS, además de certificaciones específicas del sector alimentario, de seguridad, otros como responsabilidad social corporativa, prevención de delitos o seguridad y salud laboral. Uno de los pilares importantes de Ero España es la sostenibilidad. Entonces, dentro de la filosofía de Ero España, pues, se contempla el desarrollo sostenible en base al total respeto del medio ambiente. Para ello, como me habéis comentado, tenemos un sólido sistema de gestión ambiental basado en normas internacionales ISO 14001 y reglamento EMAS, desde el año 97 el primero y 2002 el segundo, en el cual pues, se desarrolla una serie de, digamos, buenas prácticas a nivel ambiental, desarrolladas para la optimización y la eficiencia de campos y de aspectos relacionados con el medio ambiente, tales como el consumo de recursos naturales, en el cual pues, bueno, se trabaja en la reducción de mermas y optimización de la materia prima, el consumo de materia prima, también en la optimización de los consumos energéticos y consumos de agua. Otro campo importante es la gestión de los residuos, en la cual se puede englobar el campo en el que estamos tratando, porque los residuos de embalaje serían relacionados con el tema del ecodiseño. Y en ese campo se trabaja en políticas de valorización de los residuos, es decir, lo que está ahora muy de moda, que es la economía circular, y es darle una segunda vida a lo que actualmente denominamos residuos, pero que en un futuro se prevé que se va a llamar subproducto. Otro campo importante es el tratamiento de aguas residuales. Internamente en la empresa tenemos una estación depuradora de aguas residuales. A nivel técnico, bueno, es una depuración biológica y con la cual alcanzamos una reducción de carga orgánica por encima del 95%. Con respecto a la entrada a la planta depuradora. Y un tercer aspecto importante sería las emisiones atmosféricas. En la empresa también disponemos, lógicamente, como cualquier conservera y empresa de alimentación, utilizamos vapor para el calentamiento de nuestros procesos. Entonces, pues tenemos 3 calderas de vapor de agua y una de aceite térmico, y lógicamente esas calderas generan unas emisiones que deben de ser controladas en función de los consumos de combustible y también a través de medidas de eficiencia energética. Básicamente lo que nosotros trabajamos en cuestiones de ecodiseño está enfocado al tema del aligeramiento de materiales en los embalajes. Entonces, lógicamente, lo que hacemos son estrategias basadas en varios bloques. Primeramente sería el posible rediseño del envase, sería una de las opciones a coger. Digamos, el aligeramiento del envase a través de reducción de espesores y galgas de materiales, la eliminación de embalajes superfluos, que también luego veréis un ejemplo claro de ello, y luego también la aplicación de buenas prácticas ambientales encaminadas, por ejemplo, al uso de materiales reciclados o reciclables. Estamos trabajando y estudiando la posibilidad de introducción de biopolímeros, que son más fáciles de reciclar. También, en colaboración con el departamento técnico, se trabaja para la adquisición de maquinaria de embalaje más eficiente a nivel energético. Y, por último, destacaríamos también una cuestión logística que a veces no se contempla, y es la optimización de la cantidad de productos que se transporta. Esto serían más bien
trasladable a lo que denominamos huella de carbono de transporte, y sería una optimización del mosaico de paletización de salida de productos terminados de la fábrica. Cuanto más cantidad de productos traslademos en un transporte, en un único transporte, pues más eficiente. Todo esto deriva en una serie de medidas que se han ido adoptando. En concreto, desde el año 1995 hemos adoptado unas 200 medidas, que nos ha supuesto una reducción de unos 3.000 toneladas de embalaje, y ha derivado en lo que el año pasado, en el mes de junio, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente decidió darnos el premio al ecodiseño dentro de la gama de premios que conceden para el desarrollo sostenible. Y bueno, pues fue un orgullo para nosotros y un reconocimiento al trabajo realizado. Aquí exponemos dos ejemplos claros de reducción de embalaje con los diferentes aspectos que hemos comentado. Y un primero sería, digamos que el formato que tenemos de alimentos infantiles en plástico. Inicialmente lo que hacíamos, lo veréis aquí, este es el claro ejemplo de embalaje superfluo. Es que llevan una tapa con una tapilla, y actualmente lo que hacemos es, se ha eliminado esa tapa, conserva la seguridad alimentaria tal cual, porque al final sigue siendo la tapa, y es una tapa que pesa 6 gramos. Entonces, extrapolado a la cantidad de producto que se vende al año, pues estaríamos hablando de unas 20 toneladas de plástico de ahorro. Otro ejemplo claro puede ser el de confituras. Como podéis ver, son dos tipos de tapa diferentes. Esta medida se adoptó hace ya unos años, y en comparación de peso, la tapa pesa unos 12 gramos y esta pesa 9. En función de la cantidad de producto que vendemos anual, el ahorro de hojalata estaría cuantificado en unas 40 toneladas al año. Las ideas de optimización del consumo de materiales no solamente surgen de uno de los departamentos, pueden surgir de cualquiera de nuestros departamentos y también de nuestros proveedores. Hay veces que ellos tienen algún tipo de embalaje o envase novedoso en el mercado y nos lo ofrecen. Pero básicamente lo que se hace son grupos de trabajo coordinados desde nuestro departamento de calidad de investigación, y luego en el que participan, pues como ya he comentado, una serie de departamentos, como puede ser el departamento de compras, a través de la puesta en contacto con el propio proveedor, el traslado de las políticas ambientales también que nosotros exigimos a nuestros proveedores. Luego también interviene de manera muy importante el departamento de producción. El departamento de producción es donde se realizan las pruebas en línea y donde se verifica el correcto funcionamiento de ese tipo de envase o embalaje. Después pasamos al departamento de logística, en el cual se realizan las pruebas de apilamiento y de transporte. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, se puede recurrir a centros tecnológicos que te simulan pero nosotros lo que hacemos básicamente es que tratamos el producto como si fuera como tal. Entonces, digamos que esas pruebas de envasado, de nuevo envasado, se envían, se montan en camiones y se simula el transporte, similar al producto ya que se vende. Otro departamento implicado importante es el nuestro, lógicamente, a través de la coordinación, pero también Aeroespaña dispone de un laboratorio de envases que realiza pruebas de laboratorio para la verificación del correcto funcionamiento de los envases. ¿Qué tipo de pruebas puede realizar? Pues pruebas de situación a condiciones extremas, simulación a temperatura controlada, pruebas también de los sistemas de cola, de si ha quedado bien a la hora de hacer el embalado. Y luego un último departamento que es el más importante, que es el departamento de marketing. El departamento de marketing surgen las ideas y también es el que da la validación final. Hay que tener claro, y la industria debe de considerar este aspecto, que el ecodiseño es una gran oportunidad de ahorro de costes. En nuestro caso, ese ahorro de material
que se aplica a la hora de aplicar las políticas de aligeramiento de materiales, lógicamente se traduce en una reducción de coste. Sí que es verdad que en los inicios de la aplicación de las políticas, cuando consumíamos sobre todo embalaje reciclado, era más caro, inicialmente era más caro, pero ha sido un mercado que ha ido evolucionando y actualmente los precios se han ido asimilando al precio del material virgen. Lógicamente va en función de la demanda, de oferta-demanda, pero sí que es verdad que es una gran oportunidad por parte de la empresa para optimización y ahorro de costes. En este sentido, comentaremos una serie de acciones que se han ido realizando a lo largo desde la aplicación de nuestro sistema de gestión ambiental, y lo englobaré en diferentes bloques. El primero sería la eficiencia energética. Dentro de la eficiencia energética podríamos hablar, casi como acciones más interesantes, la aplicación de variadores de frecuencia en instalaciones de proceso, que lo que hacen es optimizar los tiempos de funcionamiento de los equipos. Es decir, los variadores de frecuencia lo que hacen es que no trabajen, por ejemplo, las bombas a un ritmo continuo, sino que se adapten a periodos de parada, pues bajan revoluciones. Otro aspecto importante sería la recuperación de calor en procesos. También tenemos sistemas de calentamiento térmico que aprovechan residuales de calor para etapas en las cuales se necesita menor temperatura. Una tercera etapa, y que muchas empresas no lo contemplan, pero el ahorro energético es muy importante, es el control de fugas de vapor y de aire comprimido. En este campo nosotros tenemos internamente formado personal para realizar ese tipo de pruebas. Lógicamente, que está muy de moda también, la iluminación LED. Nosotros básicamente ya en casi todas las plantas tenemos ya sustitución de alumbrado de tubos fluorescentes por iluminación LED, con un ahorro bastante interesante. En este campo, por tema de cuantificación, pues comentar que en 2016 evitamos 440 toneladas de CO2 emitidos por este tipo de medidas aplicadas. Otro campo importante es el tema del consumo de agua. En el consumo de agua tenemos también varias acciones puestas a cabo. La más importante, porque es uno de los puntos donde más consumimos agua, son las limpiezas CIP. Las limpiezas CIP lo que hacen es optimizar los consumos de agua y de detergente en las líneas de proceso a través de limpiezas automáticas, en las que no interviene el operario, sino que a través de un autómata se programan tiempos de limpieza, tiempos de enjuague, cantidades, y eso también optimiza el consumo. Y también, como aspecto importante, esto también lo hemos aplicado relativamente hace poco, y es que el agua de proceso que nosotros utilizamos en línea lleva un pretratamiento de osmotización, y ese tratamiento de ósmosis tiene unos rechazos. Nosotros lo que hacemos es una segunda ósmosis a esos rechazos para aprovechar en procesos que no requieren tanta calidad de agua para seguridad alimentaria. Por ejemplo, limpieza de baldeo de suelo, lo utilizamos en una segunda etapa. Tercer campo interesante sería el tema de los residuos, de los cuales pues, estaría incluido el tema de minimización de envases y embalajes. Pero también, como hemos comentado antes, sobre todo son políticas tendentes a la valorización, a darle una segunda vida a ese residuo, que es economía circular. Y un cuarto campo, que es muy interesante y que lo denominaríamos biodiversidad. Actuaciones que llevamos a cabo con el campo de biodiversidad. Por ejemplo, desde el año pasado tenemos en el mercado el lanzamiento de productos ecológicos. Productos ecológicos, pues todos sabemos que llevan unas prácticas medioambientales en origen más respetuosas con el tema del medio ambiente. Una segunda acción interesante, y ya llevamos 6 años haciéndola, es la plantación de árboles en un parque natural. En concreto, nosotros lo que hacemos es, en el Parque de Sierra Espuña, se realiza una plantación de arbolado por parte de nuestros trabajadores, y eso pues, al final es una compensación de CO2.
Y luego el tercer proyecto, que es nuestro proyecto joya, que es el Be Careful. Be Careful es un proyecto que, digamos, que deriva de una iniciativa del Grupo ERO a nivel internacional, pero que en nuestro caso la hemos trazado hacia la problemática que tienen las abejas en cuanto a desaparición. Nosotros lo hemos trazado a una de nuestras actividades, en concreto a la elaboración de papillas infantiles. Entonces nosotros lo que hemos visto es, hemos ido al origen, digamos, a los cultivos de trigo de nuestros proveedores, y hemos visto la problemática del monocultivo. Un monocultivo lo que realiza es que limita la alimentación de la abeja. Entonces lo que hemos realizado es una plantación en las zonas periféricas de herbáceas y especies florales, que lo que hace es que incrementa el número de abejas, y lo estamos viendo porque ya el proyecto se inició en 2016 y está supervisado por un entomólogo del CSIC. Están apareciendo ya, no solamente se incrementa el número de abejas, sino están apareciendo endemismos que habían desaparecido en esa zona. En concreto han aparecido 2 especies que están dentro del convenio CITES, que es bastante interesante. ERO España está abierto siempre a cualquier tipo de conocimiento inculcado en nuestra propia filosofía de mejora continua. Nosotros, digamos que aplicando nuestros sistemas de gestión, siempre buscamos alternativas de mejora. Entonces, lógicamente, igual que en el tema de envase y embalaje, estamos continuamente en contacto con los proveedores, con centros tecnológicos, con universidades, pues lógicamente el proyecto Ecosign nos puede aportar una serie de información que a priori pues se puede considerar interesante, o sea que puede ser muy beneficioso para nosotros.